Un rugido tremendo, de esos que te hacen temblar hasta el alma, partió el aire de la sabana. Pero este no era un rugido de esos de aquí mando yo o cuidado, que estoy cazando. Era algo totalmente distinto, algo que hizo que los cuidadores de la reserva del Serengeti se quedaran de piedra, inmóviles. En la plataforma de observación, los turistas retrocedieron de golpe, como si una fuerza invisible los empujara, mientras el sonido retumbaba por toda la llanura dorada, espantando a las aves y haciéndolas volar en bandadas. Malik, el león con esa melena negra que lo hacía ver tan imponente y que siempre había sido un solitario, se alzaba ahora en el borde de su territorio. Sus ojos estaban fijos en un punto, más allá de la valla de seguridad. Llevaba ya 7 años siendo el espíritu silencioso de la reserva. A diferencia de los otros leones machos, él siempre se mantenía al margen, evitando el contacto incluso con esos cuidadores que le llevaban la comida. Nunca se acerca a la valla de la plataforma, le susurró Amara, la zoóloga del lugar, a su compañero, frunciendo el ceño. En 7 años nunca lo había visto actuar así. Lo que casi nadie sabía era que Malik no había nacido en esa sabana. Sus registros estaban llenos de huecos, datos sueltos. Lo habían rescatado de un circo ilegal en Sudamérica, lo habían rehabilitado en un santuario en Brasil antes de mandarlo a África. Un león sin un reino propio, arrastrando recuerdos que nadie podía descifrar. Pero esa mañana, todo era diferente. Desde que amaneció, Malik había estado intranquilo, caminando de un lado para otro, sin prestarle atención a la carne que le habían dejado. Solo levantaba el hocico de vez en cuando, como si estuviera tratando de captar un olor invisible. Y entre los turistas de la plataforma, había un hombre de unos 60 años, que parecía demasiado delgado para su traje de safari color beige. Eduardo Méndez caminaba despacio, ayudándose con un bastón. Sus ojos, aunque cansados, brillaban mientras observaba el paisaje con una devoción casi sagrada. «Debe estar por aquí», le murmuró a su guía, según las coordenadas que me mandaron. Pero cuando Eduardo por fin llegó a la barandilla, pasó algo que nadie se esperaba. Malik, que siempre se mantenía a distancia, se irguió por completo. Sus fosas nasales se abrieron de par en par, oliendo el aire. Y entonces, yendo en contra de todo lo que se sabía sobre el comportamiento de los leones, el animal avanzó con pasos firmes hacia la plataforma. Los guías en ese momento se apresuraron a pedirle a los visitantes que retrocedieran, pero Eduardo se quedó quieto, con la mirada clavada en esa criatura majestuosa que se acercaba a él. «Señor, por favor, necesitamos que se aleje», insistió el guía, tocándole el brazo con preocupación. Pero Eduardo solo sonrió, y una lágrima solitaria se le deslizó por la mejilla arrugada. «Él se acuerda», susurró para sí mismo. Malik se detuvo a solo unos pocos metros de la cerca, con su melena negra meciéndose suavemente con la brisa. Sus ojos de color ámbar, que solían ser distantes, ahora estaban fijos en el anciano. El silencio que siguió fue total. Los turistas, los guías, los cuidadores, todos aguantaron la respiración, testigos de algo que simplemente no entendían. Y entonces Malik hizo algo extraordinario, se sentó sobre sus patas traseras y emitió un sonido suave y ronco, casi un gemido, de esos que los leones casi nunca hacen cuando son adultos. Eduardo, con las manos temblando, se metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto de metal pequeño y redondo, un silbato de latón viejo y desgastado por el tiempo. No lo sopló, solo lo sostuvo en la palma de su mano. Al ver el objeto, Malik inclinó un poco la cabeza y golpeó el suelo 3 veces con su pata delantera, un gesto tan deliberado y preciso que provocó un suspiro colectivo entre los observadores. «Dios mío», susurró Amara. «Está respondiendo». James Omondi, el director veterinario de la reserva, veía la escena con una comprensión que iba creciendo en su interior. Se acercó a Eduardo mientras los cuidadores se aseguraban de que los visitantes se mantuvieran a una distancia segura. «Usted es», empezó James. «Eduardo Méndez», respondió el hombre sin quitarle la vista de encima al león. «Doctor Eduardo Méndez». Los ojos de James se abrieron de golpe. «¿El veterinario brasileño? ¿El que rescató a Malik?» Eduardo asintió. «Hace 15 años. Tenía apenas unos meses cuando lo encontramos en ese circo. Se estaba muriendo». Durante las siguientes horas, mientras Malik se quedaba inexplicablemente cerca de la valla, James llevó a Eduardo al centro administrativo de la reserva.
Allí sacaron los archivos completos, incluidas fotos viejas y amarillentas donde se veía a un Eduardo joven con un cachorro de león desnutrido en brazos. Pasé 3 años rehabilitándolo, explicó Eduardo mientras repasaba los documentos. Dormíamos en la misma habitación. Usaba este silbato para adiestrarlo. 3 pitidos significaban que estaba a salvo, que todo estaba bien. Eduardo hizo una pausa. Su voz se quebró. El diagnóstico me llegó hace 2 meses. Cáncer terminal. Necesitaba verlo una última vez. Al amanecer del día siguiente, tras una reunión de emergencia, a Eduardo le dieron un permiso especial para entrar en una zona segura que estaba justo al lado del territorio de Malik, separados solo por una cerca reforzada. Los protocolos exigían que hubiera cuidadores con tranquilizantes listos, aunque Eduardo insistió en que no los necesitarían. Cuando lo llevaron, Malik ya estaba allí, como si supiera que venía. El gran león se acercó a la cerca con pasos lentos y deliberados, con una postura totalmente relajada. Eduardo se arrodilló, sin hacer caso al dolor de sus articulaciones debilitadas. Sacó de su bolsillo un pedazo de tela descolorida, una pequeña manta azul que había sido de Malik cuando era un cachorro. ¿Te acuerdas de esto, viejo amigo?, susurró presionando la tela contra la cerca. Malik acercó su imponente hocico a solo unos centímetros de los dedos de Eduardo. Inhaló profundamente sin apartar la mirada de los ojos del hombre. Y entonces, para la sorpresa de todos los cuidadores que estaban allí, el león cerró los ojos y empezó a emitir un sonido profundo y rítmico. No era un rugido, sino una especie de ronroneo enorme que parecía salirle del centro de su ser. Eduardo, con las manos temblorosas, levantó el silbato y, esta vez, lo sopló suavemente 3 veces. La antigua señal de seguridad. Malik inmediatamente golpeó el suelo con su pata 3 veces en perfecta sintonía. Lágrimas silenciosas corrían por las caras de los cuidadores. Amara se tapó la boca con las manos, sin poder creer lo que estaba viendo. James, el veterinario escéptico que había supervisado a cientos de grandes felinos, sintió que algo se le rompía en su pecho, algo más allá de la ciencia. En las semanas siguientes, con supervisión muy estricta, a Eduardo le permitieron visitar a Malik todos los días. La transformación del león fue instantánea y profunda. Malik, que durante 7 años se había negado a socializar, ahora mostraba signos de una vitalidad renovada. Empezó a comer con regularidad, su pelaje recuperó el brillo y por primera vez desde que llegó, los cuidadores lo escucharon hacer ruidos que no eran rugidos amenazantes, sino llamadas suaves, como si estuviera buscando una respuesta. Científicamente es algo extraordinario, explicó Amara durante una reunión con investigadores que habían llamado de urgencia. La memoria a largo plazo en grandes felinos nunca se había documentado con tanta claridad. Esto podría reescribir lo que entendemos de la conciencia animal. Eduardo, sin embargo, lo veía de una forma mucho más simple. No es ciencia, dijo una tarde mientras veía a Malik jugar con la vieja manta azul que ahora se había quedado en su recinto. Es amor. Así de sencillo. 3 meses después de su llegada a la reserva, la salud de Eduardo empezó a empeorar muy rápido. Los médicos locales le habían dicho que le quedaban unos 6 meses de vida, pero su cuerpo, agotado de luchar, parecía satisfecho de haber cumplido su último deseo. Una tarde dorada, en la sabana, Eduardo pidió que lo llevaran al área de contacto con Malik. Esta vez, llevaba una cámara pequeña. Así él podrá recordarlo, le explicó al cuidador que lo ayudaba con su silla de ruedas. El encuentro fue corto, pero muy emotivo. Eduardo grabó un mensaje, hablando en voz baja mientras Malik lo observaba a través de la cerca, atento a cada palabra, como si entendiera el lenguaje humano. Al final, Eduardo sopló el silbato 3 veces y se lo entregó a James. 3 soplidos cada día, le pidió. Y muéstrale este vídeo cuando se vea intranquilo. 2 semanas después, Eduardo falleció tranquilamente en su habitación de la reserva. Esa misma noche, antes de que alguien pudiera avisarle a Malik, el gran león de melena negra soltó un rugido tan potente y largo que se escuchó hasta en el pueblo más cercano, a varios kilómetros de distancia. No era un rugido de ira ni de territorio. Era un lamento. El caso de Malik, como se le empezó a llamar en los círculos científicos, se convirtió en el inicio de una nueva era en la investigación de la cognición animal.
Se publicaron artículos en revistas prestigiosas y el protocolo de la reserva se actualizó para incluir los historiales completos de todos los animales rescatados, incluyendo los sonidos, los objetos y los olores relacionados con sus cuidadores originales. La historia de Eduardo y Malik llegó al corazón de la gente en todo el mundo. Personas de todas partes empezaron a mandar cartas contando experiencias parecidas con animales que habían rescatado y luego liberado. En la reserva, James siguió al pie de la letra las instrucciones de Eduardo. Todas las tardes a las 5 se acercaba al territorio de Malik y hacía sonar el silbato 3 veces. El león respondía siempre con 3 golpecitos en el suelo, un ritual que los visitantes ahora esperaban con ansias. Se había construido un puente invisible entre 2 especies, revelando una verdad que quizás siempre había estado allí, que la memoria del amor trasciende el lenguaje, el tiempo e incluso esa división arbitraria que hemos creado entre lo humano y lo animal. 5 años después, Malik seguía siendo el guardián silencioso de la reserva. Aunque todavía prefería la soledad, se había vuelto mucho más tolerante con los cuidadores que seguían el ritual del silbato. La pequeña manta azul se quedaba en su recinto, y a menudo, antes de irse a dormir, la sostenía suavemente entre sus dientes. Una mañana, cuando el cielo estaba especialmente despejado, James se dirigió a la reserva acompañado de una mujer joven que llevaba un bulto en los brazos. «Soy Luisa», se presentó. «La hija de Eduardo. Me pidió que trajera esto cuando mi hijo cumpliera 1 año». Del bulto sacó a un bebé sonriente y un silbato de latón recién hecho, idéntico al original, que ya estaba muy desgastado. Cuando el nuevo silbato sonó 3 veces en la sabana, Malik se levantó de inmediato y se acercó a la cerca con pasos muy intencionados. Entonces hizo algo que no había hecho desde que Eduardo se fue, se agachó en una postura casi de reverencia, su melena rozando el suelo, y golpeó el césped 3 veces. El niño se echó a reír, extendiendo sus manitas hacia el magnífico animal. ¿Cuántas conexiones permanecen invisibles a nuestros ojos solo porque no sabemos cómo mirar? ¿Cuántos lenguajes silenciosos de amor y reconocimiento laten a nuestro alrededor, esperando el momento justo para revelarse? En algún lugar entre la ciencia y el misterio, entre la memoria y el instinto, hay una verdad fundamental que Malik y Eduardo nos invitan a explorar, que el lazo que se crea con un cuidado sincero construye puentes que ni la muerte puede destruir. Y tal vez esa sea la lección más importante que nuestros silenciosos hermanos de la sabana tienen para enseñarnos. Si tan solo aprendemos a escuchar los rugidos de la memoria.